Capítulo 110. Todos los pensamientos, entendido. Y Flank. Puff, todo podría. He estado tratando de observar a Beru de cerca durante toda esta pelea, sigue deslizándose de vez en cuando, pero siempre ha estado ayudando y apoyando a los héroes que están luchando. Ha sido reducido a un papel secundario exactamente porque no sabían si se podía confiar en Beru para que no matara a todos los villanos con los que luchó. Al menos contengo mis golpes y nunca toco directamente a ninguno de los villanos, todavía los estoy lastimando, pero las posibilidades de que realmente mueran son extremadamente bajas. Pero Beru no parece tener las mismas reservas que el resto de los héroes. Es tan preocupante como puede ser, honestamente. Realmente desearía que él no fuera así. Desearía que fuera más como el joven que se supone que es. Pero supongo que la inocencia nunca fue algo sobre lo que tuvo que aprender. Ni siquiera lo culpo por su mentalidad, nunca ha tenido una figura que lo guíe en la vida. Siempre estuvo solo, moldeando sus propias ideas y creando su propia moral. Ya es demasiado tarde para que aprenda sobre otros métodos. Lo mejor que puedo hacer ahora es asegurarme de que no haga nada demasiado drástico. Que no termine en una gran controversia, y que el gobierno no decida que ya no vale la pena correr el riesgo. El otro equipo pronto se unirá a nosotros. Podía escuchar una voz clara desde el pequeño auricular en mi oído izquierdo. Obviamente era la voz del héroe conejo. Han estado sucediendo muchas cosas extrañas, quiero decir, incluso hay un villano que ayuda a los héroes y les salva la vida. Realmente no sé qué motivó su cambio de lealtad, pero dudo que hubiera ido tan lejos solo para ganar nuestra confianza. Ya ha eliminado más de 400 villanos solo con la gran cantidad de clones que ha producido. Su peculiaridad es realmente notable, me parece lamentable que haya terminado en una vida delictiva. Pero supongo que él ayudándonos a los héroes ya es una buena señal. Giré mi cuerpo, haciéndolo girar junto con el golpe que actualmente estoy dirigiendo al suelo a mi lado. La onda expansiva de mis puños parece ser suficiente para mantener una raya a la mayoría de las personas presentes. Pero no puedo ser demasiado descuidado, necesito estar constantemente atento a cualquier ataque oculto. Hay muchos intentos, pero afortunadamente puedo descartar la mayoría de ellos tan rápido como surgen. De repente, pude escuchar un grito a los lados, nuestro grupo de 300 ya ha estado rodeado. Es de cuando esperar lo que piensas. No importa cuánto entrenamiento tengas, pelear contra 30.000 personas no es exactamente un gran plan. La mayoría de los héroes ya están mostrando signos de cansancio. Bajo, no puedo permitirme hacer lo mismo. Como símbolo de la paz, debo mantenerme erguido. Por lo general, también tengo que asegurarme de que no haya bajas de nuestro lado, pero Beru y el villano de la clonación parecen tener eso bajo llave. Oí. Grandullón. Estamos escapando. Abre un agujero en su grupo. De repente escuché una voz a mi lado, era el villano que nos ha estado ayudando. O, al menos, un clon suyo. Hice lo que me dijo por ahora, aún deben pasar algunos minutos antes de que Endeavor y su equipo lleguen a este sitio, permanecerán rodeados solo nos cansará más. Dando vueltas, desaté un aplastamiento a las decenas de villanos frente a mí. El villano duplicador actuó casi instantáneamente. Honestamente, no esperaba este tipo de trabajo en equipo de él. Comenzó a duplicarse instantáneamente, llenó el espacio que había creado mi puñetazo y continuó empujando más hacia la multitud. No fue suficiente para avanzar, pero fue suficiente para darles a los héroes un poco más de espacio para respirar. Mierda. Esperaba que eso funcionara. Por mi parte, el villano habló con un poco de frustración. Bueno, hay bastante gente en este ejército de liberación, dudo que tengas suficiente resistencia para superarlos en número por ti mismo. Dije mientras agitaba los puños para mantener una raya a los villanos. Bueno, valió la pena intentarlo. Por cierto, me llamo Tuice. Gritó mientras pateaba a un villano. Es un poco extraño ver a un villano actuar así cerca de un héroe. O al menos lo sería. Ojalá Beru no fuera en realidad un villano original también. Estoy algo acostumbrado a las cosas antinaturales gracias a él. Ahora. Escuché una voz enojada a un lado, pude ver otro grupo de héroes, la mitad de nosotros, atacando a un lado de los villanos. Muchos se animaron en los tejados disparando con redes o con sus peculiaridades. El propio Endeavor estaba desatando algunos incendios, pero eliminando su temperatura al mínimo, solo tratando de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Ahora.
Aquí es donde realmente comienza el plan. Punto de vista Beru. Aquí estoy, sentado en el borde de un edificio al azar, observando toda la situación desde el punto de vista de un pájaro. Debo decir que Endeavor realmente se está poniendo duro con estos pobres muchachos. Me siento tan mal que casi quiero teletransportarlos o algo. Casi. En realidad, no está dañando a nadie, al menos no tanto. Las quemaduras de segundo grado no son fatales, generalmente, por lo que están bien. Me pregunto a dónde debería ir ahora. Supongo que podría hablar con el líder de este ejército. Ha sido una espina bastante molesta en mi costado por un tiempo. Pero actuar por mi cuenta de esa manera probablemente no sería apreciado por Keiji y las personas que planearon esta redada. De verdad, todo habría terminado si me hubieran dejado rociar un poco de fuego. Unos cuantas miles de personas mueren quemadas en segundos, luego el resto probablemente se rendiría o algo así. A menos que les hayan lavado el cerebro por completo, eso es. Supongo que ahora puedo entender por qué esa no sería una opción viable. Un grupo de villanos tan grande suele ser imposible, los villanos son un grupo ruidoso y un factor extremadamente inestable. Un día están contigo, al siguiente se mudan a otro país y te delatan. No puedo confiar en ellos. Entonces, supongo que es razonable suponer que existe algún tipo de manipulación mental para evitar que suceda algo demasiado malo. Y si ese es realmente el caso, entonces matarlos a todos sería un acto inhumano. Sería como bombardear una secta. Algunas personas allí podrían merecer el bombardeo, pero no todos. ¿Por qué siempre encuentro extrañas analogías para explicar las cosas? Supongo que eso es lo que soy, ¿eh? Puedo ver que los grupos de héroes se están reuniendo actualmente y preparándose para romper la barricada de villanos. El equipo flanqueante optó por irrumpir desde un lugar menos defendido, ahora ambos están rodeados. Bueno, no lo serán por mucho tiempo. La combinación de héroes será suficiente para romper las mareas de villanos dirigidos hacia el centro de la ciudad. También cuentan con la ayuda de ese villano de la clonación del que todavía no entendí el nombre. Romper la barricada será mucho más fácil con él de nuestro lado. Bueno, sería mucho más fácil si solo lanzara un cañón de aire y aplastara todos los huesos de sus cuerpos. Pero eso sería bastante drástico. Lo que sea, me aseguraré de que no haya bajas por ahora. Qué extraña coincidencia. Pensar que te encontraría aquí. Escuché una voz a mi lado. Mirando en esa dirección, pude ver claramente a un hombre medio calvo, con una nariz larga y vestido con un traje. Obviamente es Redestro, el líder de este meta ejército de liberación. Sí, qué coincidencia, casi como si fuera parte del equipo de incursión o algo así. Dije con un poco de sarcasmo, nada nuevo. Ciertamente. ¿Tendrías algo de tiempo para hablar tal vez? Ahora, ¿qué quiere de mí esta estafa de Pinocho? Capítulo 111. Choque de ideología. Punto de vista Beru. ¿Qué quieres, Redestro? Mi tono impaciente ni siquiera parece afectarlo. Ya es extraño que espere que realmente esté dispuesto a hablar con él. Solo lo hago por curiosidad y aburrimiento. Toda esta redada es básicamente yo al margen y otras personas en acción. Bueno, me alegro de que no haya necesidad de presentaciones sin sentido. Supongo que puedo ir directo al grano. Me alegro de que no haya necesidad de presentaciones, pero aún así agregaste esa oración en su lugar, para hacerme perder el tiempo de todos modos. Aquí estoy, diciendo esto como si realmente estuviera haciendo algo gratificante con mi tiempo. No solo practicando mi peculiaridad de deformación. Continúa, estoy seguro de que tienes muchas otras cosas que hacer, no querría detenerte. Dije con un poco de sarcasmo oculto. Dudo que lo haya captado, es un poco difícil juzgar mi tono cuando ya sueno sarcástico la mayoría de las veces. Bueno, estaba planeando invitarte a nuestra causa. Sé por lo que ha pasado debido a esta extraña sociedad peculiar. Esta conversación solo está sucediendo debido a esa educación en primer lugar. Nunca hubieras escuchado a un villano de otra manera. Este tipo está pensando demasiado. Pero supongo que llegó a la conclusión más lógica. Él no sabe que ya estoy llegando a la edad en que tener una crisis de la mediana edad es aceptable. Bueno, creo que todavía estoy en una década de eso. Pero, ¿qué son 10 años más de todos modos?
Estoy de acuerdo en que el trato que me dieron no fue tan bueno al principio, pero fue principalmente porque mi desafortunado trasero aterrizó en manos de personas a las que no les gustaron las peculiaridades de los mutantes, para empezar, dijo mientras se estiraba un poco. Además, abrió un portal frente a un villano que estaba a punto de enfrentarse a un héroe. Terminó tacleándose a sí mismo desde un edificio. Lamentable. Aún así, la existencia misma de tales personas es una señal de que nuestra sociedad ha fallado de muchas maneras. Tu habilidad es una de las más poderosas, pero te trataron como basura desde el nacimiento, desde el día en que de repente te llamaron héroe. A este bastardo de nariz larga realmente le gusta elegir su información. Incluso antes de que me llamaran héroe públicamente, ya era bastante venerado por la comunidad peculiar de mutantes, apreciado por el público en general e incluso aceptado por la policía. Solo fue necesario presionar un poco para limpiar legalmente mi nombre debido a esos factores. Pero supongo que este tipo necesita pintar las cosas de una manera más sombría si quiere atraerme a su pequeño grupo. Mi sueño, el sueño de mi padre, toda la razón de la existencia del Ejército de Liberación. Deseamos cambiar el equilibrio de poder hacia aquellos que son verdaderamente poderosos. Las peculiaridades se controlan y regulan hasta un grado repugnante, la fuerza de una peculiaridad importa poco, y muchos son juzgados por la naturaleza de sus peculiaridades. Maldita sea, este tipo realmente puede continuar. Al menos sus palabras son divertidas de hurgar. Ya conozco los objetivos del Ejército Libertador y todo eso. Una sociedad donde la fuerza es el principal factor decisivo para todo o algo así. Suena un poco a mala planificación. No todos los que tienen una fuerte peculiaridad quieren ser líderes. No todas las personas con una habilidad poderosa tienen un deseo constante de validación y admiración que solo pueden cumplir estando socialmente por encima de los demás. Una vez más, esta oferta suya realmente está dirigida a cierto tipo de individuo. Desafortunadamente, no me cuento en ese grupo. Así que para acortar una historia muy larga, ¿quieres que la gente valore el poder en general? Independientemente de la naturaleza y lo que no. Redestro parecía un poco desconcertado cuando lo interrumpí para que no continuara con su discurso. Pero recuperó la compostura con bastante rapidez. Esto me hace preguntarme qué le da la confianza para venir a buscarme a esta manera. Una palabra equivocada y su cabeza podría estar rodando por el suelo más rápido de lo que puede parpadear. Él asintió a mis palabras, permitiéndome continuar por un momento. Ese ya es el caso, ¿no? Bueno, no en todos los casos, pero en muchos casos, se veneran las peculiaridades poderosas, las personas con el potencial de convertirse en grandes héroes o algo así. Dije mientras inclinaba mi cabeza hacia él. De hecho, ese puede ser el caso a veces. Pero también hay otros como tú. Habilidades extremadamente poderosas que se ignoran por completo debido a la apariencia u otras cosas superficiales. La fuerza bruta y la utilidad no pudieron ser la única forma de determinar qué tan valioso es una persona. Puede ser. Pero ese no es el caso, desafortunadamente. Quiero decir, no está completamente equivocado con sus palabras. Eso es exactamente lo que él quiere que yo piense. Soy muy consciente de que esto no es más que un intento de negociación, está usando muchas técnicas de las que he oído hablar y no puedo nombrar, pero al menos puedo decir que está tratando de engañarme. Sí. Realmente no puedo estar de acuerdo con ese jefe. Utilidad, poder, fuerza, ¿cuál es el valor de todo eso al final? ¿Crees que todo va a estar bien cuando él la regla más fuerte? ¿Te detuviste a pensar en cómo serían tratadas las personas con peculiaridades más débiles? No te importa una mierda. Redestro parece estar abriendo mucho los ojos por primera vez desde que comenzó la conversación. Honestamente estaba pensando que es una de esas personas que constantemente entrecierran los ojos o algo así. Todos serían tratados por igual, eso es parte de nuestro ir. Maldita sea, este tipo probablemente no tenga ideas o algo así. Así no es como funciona el mundo. Al igual que ahora hay discriminación hacia las peculiaridades de los villanos, habrá hacia los extremadamente débiles en ese entonces. Ni siquiera voy a mencionar las peculiaridades, por cierto. Mi interjección parece haber hecho finalmente se dé cuenta de que su prueba de persuasión falló. Supongo que olvidó agregar suficientes puntos de habilidad al hablar o algo así. Lástima que no puede cargar lejos de este error. Maldita sea, supongo que realmente no debería haber pasado todo ese tiempo con Shigei. Me he dedicado a usar la terminología del juego.
Veo que no estás dispuesto a ver las cosas desde nuestro punto de vista, lamentable, esperaba que no llegara a esto. Long no se está utilizando la técnica habitual del problema es tuyo, no mío. Aunque fue ineficaz. ¿Qué esperabas? Bueno, supongo que será mejor que empezar a hacer mi trabajo ahora todavía soy un héroe, ¿sabes? Me levanté lentamente mientras Redestro retrocedía un paso. Por supuesto. Luego soltó un suspiro, después de lo cual movió su brazo de una manera extraña, probablemente indicando a alguien que se acercara o algo así. Después de lo cual, pude ver una pequeña luz brillando en la ventana de una habitación debajo de mí. Es tan pequeño que casi nadie lo notaría. Pero el tiempo se mueve en cámara lenta actualmente, así que tengo tiempo para analizar mi entorno en mayor medida. Escuché un pequeño estruendo. Pude ver el piso debajo de mí desintegrándose lentamente. Pero supongo que solo es lento para mí. Dios bendiga a Alta. Simplemente di un pequeño salto, ya que una mano también apareció desde abajo, pareció tratar de agarrar mi pierna o el lugar donde antes estaba mi pierna. Me hice a un lado, cuando la mano de Redestro se volvió negra y se hizo más grande, la pasó por encima de su cabeza y trató de agarrarme. Simplemente deslicé mi mano una vez en su dirección, mis garras se expandieron de unos pocos centímetros a casi 1 metro. Pero solo los usé para hacer cortes superficiales en su brazo extendido mientras retrocedía. Por ahora. Grosero invitar invitados sin decírmelo. Dije mientras veía a un hombre enmascarado salir de ese agujero que se creó hace un momento. Un hombre que llevaba un extraño tipo de máscara de pico de pájaro. Me recuerda a una máscara de Doctor de la Plaga, pero parece un poco diferente. Aparte de eso, está vestido de manera bastante informal. Pantalón de traje negro, camisa negra, lo único que no es del todo formal es su chaqueta verde, incluso tiene un cuello grueso de piel morada. Bueno, no es como si estuviéramos esperando que esto funcionara. Dijo Redestro mientras el otro hombre me miraba con los ojos entrecerrados. Supongo que puedo entretenerme un poco con ustedes, dudo que me meta en muchas cosas por tratar con ustedes en esta situación, no es como si fuera a buscar problemas. Dije mientras estiraba los hombros un poco. Los dos se tensaron y ambos adoptaron algún tipo de forma de pelea. Les agradeceré por aliviar mi aburrimiento en otro momento. Capítulo 112. Revisión y redestrucción. Punto de vista narración. La asociación entre Shia Saika y el Metal Liberation Army fue un acuerdo extremadamente extraño e improvisado. Fue una prueba apresurada que se hizo con el único propósito de acabar con los dos héroes vivos más poderosos. Olmig Tiberu. Se puso en contacto después de que Redestro se enterara de su nuevo producto, la droga que destruye las peculiaridades. Era una herramienta que el CEO de Nariz Larga podía ver las aplicaciones. Especialmente en la próxima batalla. Le importaban poco los métodos de producción poco éticos. Se apresuró a reunirse y hablar con el líder de los traficantes y creadores de esa arma. En su conversación, los dos podrían estar de acuerdo en muchas cosas y, aparentemente, tienen un enemigo común. Bueno, eran villanos, por lo que seguramente tendrían un enemigo común. Pero esta vez, el enemigo estaba atacando al ejército de liberación del Meta. Así que el Shia Saikai estaba bastante inclinado a ayudarlos. ¿Por qué? Bueno, ahora que la noticia de su droga se estaba extendiendo por todo el inframundo, los héroes estaban obligados a darse cuenta de su presencia. Y eso no era algo bueno. Entonces, para aligerar la carga, Overhaul tuvo que ayudar al ejército de liberación del Meta a eliminar a algunos de los malos actores, entre los héroes solo sería beneficio para ellos. Pero, el trato no fue tan simple. Había otro problema del que Redestro no tenía idea. Overhaul despreciaba absolutamente todo lo que representaba el ejército de liberación del Meta. Entonces, uno puede adivinar cuál fue su elección en ese asunto. Los ayudaré, ambos lados se debilitarán al final. Será más fácil matarlos a ambos. Después de todo, todo lo que necesitaba para cuidar de sus enemigos era un simple toque. En el momento en que tocaba a alguien, podía descomponerlo a nivel molecular. No importaba la defensa, tampoco la fuerza. Todo lo que necesitaba hacer era acercarse, y la pelea había terminado. Redestro no estaba al tanto de esto, no tenía forma de saber cuánto despreciaba Overhaul las peculiaridades. De hecho, respetaba mucho al hombre debido al poder de su peculiaridad. Bueno, en realidad no lo sabía lo suficientemente bien como para confiar en él.
pero todavía no tuvo en cuenta este extraño choque de ideologías que podría ocurrir entre el ejército y el Shia Saikai. Ya fuera por mala planificación, prisa o total y absoluta incompetencia, iba a ver las consecuencias de sus propias acciones. Pero por ahora, Overhaul tenía un objetivo similar al suyo. Acaba con los dos héroes más fuertes. Enfrentar al ejército de liberación mientras estos dos aún estaban vivos fue simplemente una tontería. Entonces, necesito aprender a priorizar. Así es como llegó a su situación actual. Los dos líderes de sus respectivos grupos mirando a un individuo aburrido y peligroso que vieron como la mayor amenaza para sus respectivas causas. Olmig también era una gran amenaza, pero Beru era mucho más fuerte, eso era un hecho conocido en el inframundo. Los dos villanos rodearon al héroe con miradas cautelosas. Pero Beru realmente no estaba poniendo tanto esfuerzo en su actuación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Blackjack? ¿Street Poker? No es que tenga ropa. Quizás Rusain Roulette. Por cierto, me gusta jugar la versión con 5 balas. Dijo mientras tiraba de sus manos y estirándose un poco. Casi como si se estuviera preparando para un trote ligero o algo así. Overhaul apretó los dientes a través de su máscara y Redestro sonrió cuando parte de su piel se volvió completamente negra. Sería prudente que te tomaras esto un poco más en serio, dijo el CEO trajeado mientras aparecían algunas venas en su frente. Overhaul guardó silencio, pero sus ojos parecían estar quemando un agujero en el cráneo de Beru. Natilde creo que primero podría demostrar que se les debe tratar con seriedad. La única persona que tenía esa connotación es All for One. Por cierto, mis estándares son un poco demasiado altos, dijo Beru con desdén. También se refería a Peak All for One, no la versión debilitada con la que terminó peleando. Incluso mientras luchaba contra los dos, apoyaba constantemente a los héroes. Encontró extraño que algunos de los villanos parecían estar apuntando específicamente a lugares no vitales. Pero bloqueó esas balas, no obstante. Las balas en sí mismas también parecían ser un poco diferentes, pero no las analizaron demasiado. Overhaul gruñó mientras se agachaba, colocó ambas manos en el techo de ese edificio mientras miraba a Beru. Redestro también comenzó a crecer más y más a medida que se frustraba más. De repente, Beru vio que el suelo debajo de él se movía. Se levantaron innumerables púas, tratando de clavarse en él. Pero era solo concreto, aunque su velocidad era bastante decente en su opinión. Habilidad interesante, playo Dr. Tilde, pero estás apuntando un poco fuera de tu liga aquí. Iba a continuar burlándose del hombre enmascarado. Pero también notó que Redestro ya estaba a su lado. Un puño tan grande como él, saliendo directamente de su costado. Beru miró con curiosidad el puño, preguntándose por qué el poder de Redestro también lo volvió negro. Levantó el brazo ligeramente, con la intención de detener el golpe, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, Overhaul también se apresuró, con una mano extendida, tratando de tocar su torso. Parece estar manipulando de alguna manera las cosas que toca. Mejor no dejarlo hacer lo que le plazca. Ya había analizado la peculiaridad que usaba Overhaul. No sabía todo al respecto, pero obviamente tenía mucho que ver con sus manos. Palmas en concreto. Entonces, levantó las piernas a una velocidad increíble y pateó a Overhaul. El villano enmascarado atravesó la barandilla protectora del techo y voló directamente hacia un edificio de oficinas vecino. Rompió el vidrio de cabeza mientras Beru lo miraba y se preguntaba si era demasiado fuerte. Pero esa pregunta lo había dejado abierto por una fracción de segundo. Eso, junto con él pateando a Overhaul, le dio a Redestro tiempo suficiente para golpear a Beru. Y le dio un puñetazo. Su gran puño negro se conectó con el costado de Beru cuando el insectoide pensó: ha pasado un tiempo desde que comí sushi. Definitivamente debería intentarlo esta noche. El golpe de Redestro fue poderoso, del tipo que nadie normalmente podría ignorar. El suelo debajo de Beru se agrietó y segmentó mientras el edificio temblaba. Luego, Beru fue enviado volando al mismo edificio de oficinas que Overhaul, creando un estampido sónico que rompió la mayoría de las ventanas de esa oficina. Una pelea tan ruidosa instantáneamente llamó la atención de los otros héroes. Estaban a punto de comenzar a atravesar las partes internas de la ciudad. Pero se detuvieron en seco cuando vieron que un edificio más adentro de la ciudad casi se derrumbaba. ¿Quién está peleando allí? ¿Había desertado otro villano? Mirko instantáneamente cuestionó la situación.
Probablemente sea Beru honestamente, dijo Cementos al costado. Sí, parece algo que haría, respondió Aizawa claramente mientras miraba a otro villano en la multitud que intentaba usar una peculiaridad de largo alcance. Puedes dejar de debatir y empezar a ayudar. Migning comenzó a regañarlos mientras extendía su miasma entre la multitud frente a ella. Ahora sería un buen momento para mencionar que el equipo que recibió todos los héroes también tenía una máscara de gas especial. Anticiparon el uso extensivo de su peculiaridad de sonámbulo, por lo que se prepararon en consecuencia. Estamos ayudando. Ya deja de quejarte, dijo Aizawa con un tono cansado mientras se detenía para poner unas gotas en sus ojos secos. Tomarse un descanso en medio de la batalla no es realmente una buena idea, dijo Cementos con la misma cara desinteresada mientras levantaba paredes de concreto y las arrojaba sobre los villanos. Sí. Sin embargo, esto no es realmente una pelea, dijo Aizawa mientras miraba a un villano que lo atacaba. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, se abrió un portal negro y se tragó al villano. Esto se siente más como una prueba que les daríamos a los estudiantes, dijo con una sonrisa irónica. Tenía absoluta confianza en que Beru lo apoyaría, por lo que era bastante libre para tratar Sudrieyes con un poco de descanso. Cementos solo suspiró, no tenía forma de refutar eso. Punto de vista Beru. Maldita sea, ¿quién sabía que la nariz larga puede golpear también? Recuerdo a ese tipo musculoso, en realidad era débil en comparación. Eso es bastante impresionante honestamente. Todavía no es suficiente para justificar cualquier seriedad. Pero todavía no dejaré que el tipo enmascarado me toque. Extraño peligro y todo eso. Salí lentamente de los escombros del edificio de oficinas que se derrumbaba y miré a mi alrededor. De repente, sentí el viento a mi lado cambiar. No era otro que el villano enmascarado. Me hubiera tomado por sorpresa si no se estuviera moviendo en cámara lenta. Bueno, la cámara lenta es comparativamente rápida cuando miro esto. Perder. Ya que usa su peculiaridad con sus brazos, entonces no es tan importante sin ellos. Brillantez. Le di una última mirada de reojo mientras deslizaba una de mis manos en su dirección. Sus muñecas estaban limpiamente cortadas, sus ojos se abrieron de par en par por el pánico y el miedo mientras veían sus manos volar entre los escombros. Desde su posición de carrera, terminó cayendo al suelo y golpeando la cara contra el suelo. Luego lanzaron uno de esos gritos habituales espeluznantes que las personas con las que lucho tendieron a soltar al final. Mirando la sangre en mis garras, supongo que tomar su peculiaridad es natural en este momento. Aunque realmente no veo muchas razones para usar. ¿Quién sabe? Está frente a mí, supongo. Mirando hacia el edificio, pude ver a Redestro, me miró con una mirada seria. Supongo que vio el espectáculo. Desplegué mis alas y apareció frente a él. Dime Tilde, ¿qué tal si acabamos con esta guerra? Es un poco aburrido para mí. Redestro dio un paso vacilante hacia atrás mientras sudaba un poco. Aún así, por alguna extraña razón, parece sereno. A pesar de que está bastante claro que no me hizo daño, y que su aliado allí ya no puede ser de ayuda. ¿Qué tiene bajo la manga? Capítulo 113. Lucha sangrienta. Punto de vista Beru. Eso ciertamente fue algo, señor, una experiencia realmente emocionante. Ahora podemos cancelar todo esto para que pueda ir y disfrutar de una lasaña o algo así. Estoy haciendo todo lo posible para usar mi carisma y mis habilidades persuasivas para convencer a Redestro para simplemente dejarlo. Pero, por alguna razón, realmente no creo que funcione. Básicamente le estoy pidiendo que simplemente renuncie a todos sus ideales. Es realmente una pérdida de tiempo. Pero, una vez más, realmente no tengo nada más para usar este tiempo. No creas que esto ya terminó. No soy el único miembro del Ejército de Liberación, dijo Redestro entre dientes. Mirando hacia abajo, pude ver que muchos miembros del ejército se habían reunido para apoyar a su líder. Ahora Tilde, no hay necesidad de tal hostilidad. Mi trabajo no es realmente pelear en esta redada. Recomiendo no revolver la olla, como dirían algunos. Mis palabras solo fueron recibidas con silencio. Honestamente, no creo que a la gente de abajo realmente le importe mi papel asignado en esta redada. Pero todavía hay una palabra de precaución. Les estoy dando una advertencia, eso debería ser suficiente. Creo que ha estado en el poder durante demasiado tiempo.
¿Qué tal si te ayuda a entender tus circunstancias? Redestro realmente ganó mucha confianza de la nada. Sacó una pequeña pistola, casi me burlé un poco cuando me apuntó. Las balas en sí eran muy lentas. Podía seguirlos con mis ojos, todos se vieron un poco extraños. Pero tienen pocas formas de perforar mi exoesqueleto. Me pregunto cuál es su trato. Pero no voy a dejar que me toque. Confío en mi fuerza, pero todavía hay habilidades de las que debo tener cuidado. Como la peculiaridad de ese hombre enmascarado. Bueno, expeculiaridad. Técnicamente todavía lo tiene, pero no puede usar. Simplemente esquivé esas balas, algunas de ellas fueron disparadas para cerrar algunas direcciones de retirada para mí. No pensé que fuera tan bueno tirando. Al final, aterricé en el suelo, justo entre todos sus soldados. El villano de nariz larga parecía un poco irritado cuando me vio esquivar su ataque especial. ¿Qué? ¿Creíste que me quedaría allí y lo tomaría? Creo que este tipo ha calculado mal lo engreído y arrogante que soy. Probablemente piensa que soy demasiado arrogante para tomarme algo en serio. Realmente no sé qué es esa bala, o qué puede hacer. Pero es exactamente por eso que no voy a dejar que me golpee. ¿Qué pasaría si se las arreglara para cagar en alguna peculiaridad que distorsiona la realidad que funciona a través de balas? ¿Qué pasa si me mata instantáneamente cuando me toca? Esa es una noción realmente estúpida que ni siquiera creo que sea posible. Pero no lo sé, ¿por qué probar el destino de esa manera? Aún así, Redestro obtuvo una extraña sonrisa demente en su rostro. Me miré los pies, pude ver una pequeña almohadilla, la pisé en el momento en que esquivé esa bala. Los soldados a mi alrededor parecían ajenos a esto, todos me miraban como halcones. Pero, al mirar a través del suelo, pude ver algo un tanto extraño. Parecía ser un pequeño explosivo, parecía ser algún tipo de mina de granada de fragmentación especialmente hecha. ¿Este tipo de avión se derrumbará de todas las personas que me rodean? Esquivar esto es posible, pero quiero ver cómo estas balas surgen a otros. Así que simplemente deformaré la mina más entre la multitud. Punto de vista narración. Beru abrió un pequeño portal y transportó la bomba en medio de un grupo de villanos. De repente, el fuego brotó de ese pequeño dispositivo, esas balas se extendieron como metralla y se hundieron en los cuerpos de todos los villanos cercanos. Beru descubrió con interés cómo comenzaron a aparecer algunos cambios en las personas que fueron alcanzadas por esa metralla. Podía verlos cambiar, los que tenían afectados se estaban volviendo normales. Miró con asombro cuando todos se volvieron sin peculiaridades. Así. No era tan tonto como para no entender las implicaciones de semejante arma. Ahora, estaba lo suficientemente feliz de no haber dejado que ninguna de esas balas lo tocara. No tenía forma de saber que solo podría tener efecto después de que entraran en el cuerpo. Beru estaba técnicamente a salvo de estas balas. Pero eso era de esperar. Ahora, ¿por qué Redestro sería tan feliz? Es una pena que uno no haya funcionado. Supongo que estamos en el plan B, dijo el villano de nariz larga mientras miraba a la multitud debajo de él. En ese momento, Beru se preguntó si debería simplemente teletransportar su cabeza lejos de sus hombros. Al final, es posible que no mate al líder. Esa mina terrestre no era su ataque, por lo que no le importaba dañar a los villanos con ella. Beru miró extrañado a las personas que lo rodeaban, recién ahora notó que todos usaban algún tipo de collar. ¿Qué es esto? ¿Esclavitud masiva? Preguntó después de ver los extraños artilugios mecánicos en los collares. Los soldados del Ejército de Liberación fueron sacudidos por la explosión, y los que perdieron sus peculiaridades lo fueron aún más. Pero entonces Redestro levantó un brazo. Luego apuntó al suelo. De repente, se escuchó un pequeño sonido de todos los collares que llevaban los soldados del Ejército de Liberación. No solo la gente cerca de Beru, también había bastantes peleando contra los otros héroes. De repente, todos los soldados parecieron volverse más fuertes. Y menos conscientes. Algunos parecían echar espuma por la boca, probablemente les habían inyectado alguna droga extraña. O al menos eso fue lo que pensó Beru en ese momento. Luego, desde un lado, un cable de acero vino corriendo hacia él, uno de los villanos drogados de repente había comenzado a atacar a Beru. Y, justo después de él, le siguieron muchos más. Cientos de ataques, desde todas las direcciones. ¿Qué se suponía que debía hacer un hombre en tal situación?
Beru realmente no lo sabía, pero sí sabía qué hacer por sí mismo. De repente comenzó a abrir portales a su alrededor, tragando ataques y escupiéndolos a diferentes villanos en la multitud. Había muchos villanos equipados con collares presentes. Pero Rey Destro no tuvo tiempo de preparar ese collar para todos los miembros del ejército. Solo alrededor de 1000 usaban los collares. Y, a esta orden, a todos les inyectaron otra droga más que habían obtenido de las manos de Overhaul. Trigger, o la versión japonesa del mismo. Trigger era una droga nueva y experimental, aún no había sido aceptada en el campo médico, pero fue probada en el inframundo en Estados Unidos. La versión japonesa de la droga era básicamente una versión diluida de eso. Mejoraba el poder del factor de peculiaridad de 1. Pero, a cambio, el usuario se volvió muy inestable mentalmente. También podría causar daño permanente a algunos. El creador de la droga planeaba hacerla pública y distribuirla por todo el mundo. Esto es bastante interesante. Rey Destro también estaba bastante sorprendido por el efecto de esa droga. Sabía que fortalecería a su gente, pero el aumento de poder fue más de lo que esperaba. Con esto, derrotar a Beru y Olmigt es realmente posible. Reflexionó Rey Destro para sí mismo con una sonrisa. Sí, tilde bastante interesante, ¿no? Dijo Beru a su lado. Estaba sentado simplemente en la barandilla y mirando hacia la multitud. Los frenéticos soldados drogados seguían atacando el lugar donde había estado antes. Rey Destro podía sentir el sudor frío en su espalda. Ni siquiera necesitó mirar a su lado para entender quién estaba sentado a su lado. Sus ojos estaban muy abiertos tanto por el pánico como por el terror. Necesitaba retirarse rápidamente, o al menos eso pensaba. En realidad, no tuvo tiempo de poner ese pensamiento en acción, ya que sintió que se estaba resbalando un poco. Se cayó de culo. Estaba confundido, no entendía cómo había perdido el equilibrio tan rápido. Luego se miraron las piernas. Ambos fueron amputados de la rodilla para abajo. Sus ojos se abrieron de terror una vez más. Esta vez, también soltó un gruñido de dolor. Maldición, el corte estaba un poco desviado, quería que fuera más recto. Dijo Beru mientras miraba las piernas amputadas de Rey Destro. El corte se hizo en un ángulo ligeramente inclinado, razón por la cual se había resbalado en primer lugar. Esto aún no ha terminado. Dijo Rey Destro con respiraciones cansadas mientras sostenía sus muñones, haciendo todo lo posible para detener el sangrado. El villano de nariz larga no estaba equivocado, pero tampoco tenía razón. Su lucha estaba más que terminada, necesitaba atención médica rápidamente. Pero la incursión en sí todavía estaba en progreso. Los héroes ahora se enfrentan a bastantes villanos drogados. ¿Cómo les iría contra eso? Me preguntó. Capítulo 114. Guerra total. Punto de vista narración. ¿Qué pasó con estos tipos? Preguntó un héroe, ya que la persona frente a él de repente ganó mucha fuerza. El villano tenía algún tipo de peculiaridad para mejorar la fuerza. Al principio, el héroe, de Atarms, estaba bastante igualado con el villano, pero eso cambió después de que se inyectó la droga. El villano pareció crecer unas decenas de centímetros, pareció dominar rápidamente al héroe. Death Arms fue enviado volando de regreso a la multitud de héroes cuando el villano estaba a punto de precipitarse más en el grupo y comenzó a golpear brutalmente a más héroes. Pero, afortunadamente, el villano no llegó muy lejos, su propia ropa lo agarró rápidamente, Besgeanist actuó rápidamente, usó su peculiaridad para tratar de incapacitar al villano. Desafortunadamente, solo modificó ralentizarlo. El hombre parecía flexionar su cuerpo con enojo, arrancándose la ropa y abalanzándose sobre los héroes de nuevo. Pero esta vez todos estaban preparados, el villano se encontró con un contraataque apresurado, Death Arms y Kamui Works trabajaron juntos para contener al hombre. Se necesitó el esfuerzo concentrado de varios héroes para derrotar al villano mejorado con gatillo. Tal escena se mostró repetidamente en todo el campo de batalla. Lo único que impidió que el resto de los villanos regulares entraran corriendo fue la serie de portales que los devolvían a sus puntos de partida. Eso y el miasma que hacía que muchos de ellos se desmayaran. Beru aparentemente no iba a dejar que las cosas se salieran demasiado de control, y Nemuri había lanzado su peculiaridad con todo su poder después de ver que muchos héroes se estaban abrumando. El uso de su peculiaridad obligó a todos los héroes a ponerse sus máscaras, y obligó a Olmigt a ir y luchar más lejos del grupo.
El viento de sus golpes posiblemente podría disipar la nube de miasma y dejar a los héroes expuestos al ataque. El propio All Might estaba en medio de su propia dura batalla contra docenas de villanos mejorados con gatillo. Cada vez le resultó más difícil contenerse. También se dio cuenta de que extender la pelea, aún más, haría que se le acabara el tiempo, así que se puso serio. Actualmente estaba luchando contra el Moonfish original, mejorado con Trigger, junto con algunos otros villanos con peculiaridades problemáticas. Estaba herido aquí y allá, algunos dientes rotos estaban alojados profundamente en sus brazos, pero no era del tipo que se cae fácilmente. Entonces, sucedió algo inesperado. Uno de ellos tomará por sorpresa a Toshinori, tenía un Kirk que le permitía y controlaría el vello de su cuerpo, previó jalar el símbolo de la paz y crecerlo hacia arriba. La acción hizo que All Might perdiera el equilibrio y les mostró a los demás una oportunidad. Si tan solo estuvieran lo suficientemente conscientes para tomarlo. Pero All Might ya había terminado de jugar, por lo que no estaba dispuesto a esperar a que hicieran algunos movimientos más. Un solo movimiento de su frente, su sonrisa omnipresente desapareciendo por una fracción de segundo mientras giraba en el aire y lanzaba un puñetazo directo al suelo, donde la mayoría de los villanos drogados estaban esperando que él aterrizara. La fuerza que liberó su golpe fue tan grande que, incluso con las precauciones tomadas, logró eliminar parte del miasma de Midnight. Los villanos que recibieron la peor parte de ese golpe fueron enterrados en la calle, el gran cráter que había creado estaba lleno de escombros de los edificios que habían estado cerca hasta ahora. El resto de los héroes vitorearon al ver triunfar así a All Might, pero no todos eran felices. Endeavor simplemente se burló y maldijo lo poco que podía usar su peculiaridad. Era lo suficientemente fuerte como para despachar a miles de villanos por su cuenta, pero necesitaba controlar sus llamas para no matarlos o herir a sus aliados. Era una restricción que lo había atormentado durante toda su carrera de héroe. Ahora, era lo mismo. Solo podía cuidar de las personas más cercanas a él. Dejen de mirar boquiabiertos y comiencen a abofetear a los villanos a su alrededor, idiotas. Mirko se apresuró a reprender a los héroes que se habían distraído con el ataque de All Might. Todos volvieron rápidamente a la acción ya que todavía estaban atrapados tratando de defenderse de los Trigger Villains. La propia Mirko estaba luchando y dándolo todo, pero incluso ella no podía darse cuenta del lujo de ser descuidada en esa situación. Pero la multitud de villanos comenzaba a disminuir. El problema era que la energía de los héroes también se había ido en su mayoría. El plan había fallado debido a la repentina aparición de los Trigger Villains. Ahora, estaban completamente a la defensiva, tratando de mantener sus posiciones. Al final, gran parte del trabajo pesado terminó con Twice, que increíblemente creó más y más clones. Se vio obligado a huir del círculo que los héroes habían formado por su falta de máscara de gas. Pero todavía los estaba ayudando activamente. Creó un círculo completamente nuevo y lo defendió él mismo, solo él y sus clones. Algunos de los héroes no podrán evitar cierta admiración al ver cuán decidido estaba el ex villano a sentir ayudaros. Ya se negaron a llamar subconscientemente a Twice villano. Ya había demostrado ser un gran aliado para muchos. Esto es una mierda, dijo Mt. Lady mientras se sentaba en medio del círculo mantenido por los héroes. Estaba golpeada y magullada. Ella fue constantemente atacada cuando creció en tamaño, en realidad era exasperante que no pudiera hacer nada al respecto. Cuando usaba su peculiaridad, simplemente la empujaban hacia atrás y la obligaban a volver a la normalidad para no dañar a sus propios compañeros de equipo. Fue una prueba extremadamente frustrante para ella. La pelea se vio más sombría, la situación empeoraba cada vez más a medida que la fatiga aumentaba en los héroes. El propio All Might básicamente podía sentir que se le acababa el tiempo. Pero no se estaba dejando llevar tan fácilmente. Todavía estaba golpeando a los villanos a su alrededor. Esto es malo. ¿Qué se supone que debemos hacer? Mirko en realidad estaba comenzando a entrar en pánico un poco. Ella no era del tipo que tenía miedo. Y no lo estaba por sí mismo, pero podía ver que el resto de su equipo apenas se encontró erguido en ese punto. Aizawa ya ni siquiera podía abrir los ojos, Midnight estaba a punto de desmayarse, Cementos estaba levemente herida y respiraba con dificultad. Tales estados eran algo comunes entre el grupo. Desde la distancia, Beru miró con molestia. Supongo que necesito ayudar ahora. El plan puede irse a la mierda solo.
Pero, en realidad puedo hacer esto sin recibir críticas. El insectoide desapareció rápidamente frente a Regestro, se convirtió en un Forset e hizo un clon de sí mismo. No fue difícil ya que él ya sabía sus propias medidas. El clon miró a su alrededor por un momento, luego asintió y se transformó en otra persona. Tenía los mismos recuerdos que Beru, sabía qué hacer. El clon de Beru rápidamente se fue volando y el propio Beru volvió a Regestro, quien ni siquiera se había dado cuenta de su ausencia. Después de todo, no había tomado ni un segundo. Parecía que parpadeó dentro y fuera de la existencia por una fracción de segundo. Pero Beru sonrió mentalmente. Las cosas están a punto de ponerse realmente interesantes. También debería tratar con este perro. Realmente no vale la pena mantener la discusión, pensó mientras miraba a Regestro. Bueno, Tilde, fue una experiencia divertida. Estoy seguro de que nos encontraremos de nuevo cuando estés tras las rejas o algo así. Dijo Beru en un tono optimista. No. Esto está lejos de ser lo último que escucharás del Ejército de Liberación del Meta. Beru simplemente inclinó la cabeza hacia Regestro. Claro, Tilde, lo que sea, Tilde, pero tú no serás parte de eso. Beru no quería continuar la conversación, así que simplemente abrió un portal debajo de Regestro, enviándolo directamente a la estación de policía. También golpeó su cabeza contra el suelo, solo para asegurarse de que no se iba a despertar y causar algún problema. Entonces, Beru caminó hacia la barandilla y miró al ejército de villanos reunidos allí. Supongo que algunas bajas son aceptables en este momento. Dijo en voz alta a nadie en particular. Capítulo 115. Gigante y Gaby. Punto de vista narración. Esto es malo. Mirko ya no se estaba divirtiendo. Incluso los héroes que habían llegado más tarde estaban comenzando a cansarse. Endeavor fue uno de los pocos que todavía estaban en plena potencia. Realmente no había usado mucho de su poder por temor a quemar a otros. Pero ahora ni siquiera pudo alejarse para comenzar a usar todo su poder, ya que era una de las pocas personas que permanecerían defendiendo a los héroes cansados. A la mierda el plan. Espero que Beru venga aquí y los elimine a todos. Pero probablemente también esté en su propia lucha en este momento, Mirko pensó mientras miraba a su alrededor. Sabía que Beru todavía los estaba ayudando, pero también sabía que definitivamente estaba ocupado. No todos los villanos estaban atacando a los héroes. Beru probablemente también se enfrentó a un ejército por su cuenta. Odio esto tanto, eso fue lo que pensó cuando un villano drogado se acercó a ella y le brotaron cuchillas por todo el cuerpo. Mirko fue cortada repetidamente por todo su cuerpo mientras intentaba esquivar y retroceder, solo para terminar siendo pateada por otro villano y enviada volando a un edificio. El dolor no la afectó, pero estaba molesta por haber distraído así. Se levantó temblorosa, solo para encontrarse con la misma figura que la había pateado. Era un hombre grande y corpulento, levantó el puño y estaba a punto de derribarla. El héroe conejo ya estaba demasiado cansado para sacar alguna defensa. Pero estaba a punto de intentarlo de todos modos. Apretó los dientes y levantó la pierna en una patada giratoria. Se las arregló para evitar por poco su golpe con ese movimiento, pero su patada apenas hizo que el villano se estremeciera. Ya estaba demasiado cansada para poner mucha fuerza detrás de sus patadas. Aún así, pareció retroceder unos pasos antes de prepararse para esquivar otro golpe. Ella no era del tipo que se rendía fácilmente, incluso comenzaría a morder a su enemigo hasta matarlo si fuera necesario. Pero sentarse y rendirse simplemente no era su estilo. Miró al gran villano con odio, también notó que el villano con cuchilla se acercaba a ella también. Entonces, de la nada, se escuchó un gran crujido. Una onda de choque se romperá entre todo el grupo de héroes y villanos. También cambió tambalear un poco al gran villano que había pateado a Mirko. Entonces, sucedió algo más. Mientras ese villano estaba tambaleándose, una gran mano se acercó y lo abofeteó junto al villano con cuchillas. Fueron enviados volando hacia la multitud de villanos cuando la gran mano volvió a la normalidad. Mirko miró el origen del ataque con una sonrisa. Este hijo de puta. Un hombre con traje, su apariencia parecía ser la de un matón villano de mediana edad. Pero la sonrisa en su rostro le dio a Mirko una vibra extraña y familiar. Se dio cuenta de que no era otro que el villano gigante que los había eludido antes. Bueno, fui y casi me pierdo esta fiesta. No puedo creer que ustedes, los héroes, no me hayan invitado aquí, eso es francamente cruel de su parte.
El villano gigante, que no es otro que el clon de Beru, habló con estilo y energía. Tú. Comentó Endeavor a un lado, estaba a punto de apresurarse y ayudar a Mirko. El héroe NR2 quedó impactado por la aparición de este enigmático villano. ¿Qué tiene que ver su organización con las cosas esta vez?, dijo Mirko mientras salía de los edificios contra los que se había estrellado. Cojeaba un poco, pero claramente no le tenía miedo al presumiblemente peligroso villano. Eso al menos hizo calmar a algunos de los héroes, no todos conocían la historia completa del villano gigante. Honestamente, no mucho. No sé cómo se metieron en este gran lío. Pero realmente no puedo dejar que desperdicien sus vidas aquí. Son héroes que se supone que deben mantener a las personas a salvo. El villano gigante habló con una mano en su pecho. Mirko solo sonrió mientras lo miraba. Ella no creyó ni una palabra de lo que salió de su boca. Pero estaba malditamente contenta de verlo allí. Bueno, entonces. Supongo que tendré que intervenir y ayudar esta vez, dijo mientras comenzaba a saltar un poco y a hacer sombra en el aire. Todavía te odio. Pero eso sería bueno, ¿sí?, dijo Mirko mientras corría en medio del círculo de héroes y se sentaba. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno de los héroes cercanos. Por ahora, trata de salir del camino de ese tipo, dijo Mirko en su auricular. Su orden fue escuchada por todos, mientras soltaba un suspiro de cansancio. Miró al villano gigante con interés, luego al ejército de liberación con un poco de lástima. Estos chicos están fritos. Pensado con una sonrisa satisfecha. Entonces, comenzó. Mientras el Beru clone continuaba con el boxeo de sombras hacia los villanos, de repente, uno de sus golpes se expandió. Su mano creció y se estrelló violentamente contra la multitud de villanos. Estaba claro que no estaba ocultando nada. Los soldados del ejército de liberación fueron enviados a volar y aplastados entre sí. No importaba mucho si estaban drogados o no. Todos fueron enviados a volar de todos modos. La pelea continuó así por un rato. El Beru clone siguió enviando Giant Hubs al ejército de villanos que lo rodeaban. Los héroes se estremecieron al ver a los villanos destrozados después de ser enviados a volar por sus golpes. Pero tal estrategia no iba a funcionar para siempre. Y ciertamente no iba a funcionar con todos los villanos activados. Uno de ellos en particular cubrirá todo su cuerpo con un extraño cristal que se pegó al suelo. Se las arregló para detener uno de los hubs, y eso creó una apertura. Los villanos se precipitaron y estaban a punto de alcanzar al clon. Pero el clon solo sonrió. De repente, todo su cuerpo se expandió exponencialmente, usó su tamaño completo, 35 metros de masa y poder. Pero los héroes no tenían muchas esperanzas cuando vieron eso. Es un objetivo mucho más grande ahora, murmuró uno de los héroes. Habían visto a Mt. Lady intentar algo similar, pero los villanos eran demasiados y ella estaba cansada y obligada a volver a la normalidad. Estaban algo preocupados de que la escena se repitiera. Pero esa preocupación ni siquiera pasó por la mente de Mirko. Simplemente sintió lástima por todos los villanos que corrían hacia el villano gigante. El Beru clone levantó uno de sus puños en el aire, luego procedió a estrellarlo contra el suelo con la fuerza suficiente para hacer volar a todas las personas cercanas. Los villanos que intentaron entrar corriendo fueron los más afectados. Incluso el villano de cristal fue aplastado contra la calle de concreto junto con el resto de ellos. La única razón por la que los héroes no quedaron impresionados también fue que Cementos había logrado levantar un muro entre todos y los villanos. La pared fue aplastada casi instantáneamente, pero aún los protegía. Olmig también se juntaron a la diversión con un gran ataque propio. Dado que la mayoría de los héroes se habían retirado de la multitud de villanos, podía hacer todo lo posible más fácilmente. Lanzó un golpe que voló a cientos de villanos frente a él. Vapor salía de su cuerpo pero aún perseveraba. Los líderes ni siquiera están aquí todavía. Ese fue su pensamiento. De hecho, encontré que la situación era bastante mala. Tampoco sabía qué pensar acerca de los villanos que ayudaron. Tanto Tuice como el villano gigante estaban ayudando mucho a los héroes. El propio Endeavor solía ser duro tanto con los villanos como con los justicieros. Pero incluso él no tenía ganas de burlarse de los dos. Especialmente Tuice, el hombre peculiar de la clonación, se había ganado por completo el respeto de Endeavor. Incluso ahora, Tuice luchaba increíblemente contra muchos villanos. Algo que solo podía ser admirado.
Y, después de ver Olmig, de Giant y Twice, todos peleando con todo, comenzó a sentirse inadecuado. Yo también soy fuerte. ¿Por qué estoy simplemente sentado sobre mi trasero aquí? Dado que los villanos dejaron de atacar al resto de los héroes, no tenía motivos para no entrar seriamente en la pelea. Por lo tanto, se lanzó al Cation al dar un puñetazo con toda su potencia en el torso de un villano peculiar de la fuerza. El villano se dobló de forma extraña cuando ese golpe lo hizo caer al suelo. Entonces Endeavor comenzó a subir su temperatura. Empezó a enviar torrentes de llamas a la multitud. Todo hasta un punto. Apareció una llama azul y modificó sofocar la suya. ¿Es ese tipo? Miró al villano cosido con cautela. Davi solo sonrió. Oh, qué gusto conocerte, padre. Esa simple oración simplemente rompió el esfuerzo. Apagó completamente su cerebro. Y Davi obviamente sabía que causaría tal reacción ya que no perdió el tiempo para comenzar a bombardear a Endeavor con una corriente concentrada de fuego. Desafortunadamente para el joven villano, las cosas no iban a suceder a su manera. Justo cuando arrojó sus llamas, un portal negro se tragó sus manos. En la parte de atrás, en medio de los aún numerosos villanos, aparecieron sus manos y comenzaron a quemar a unas pocas docenas de personas. ¡Mierda!, gritó, perdiendo toda su compostura y revelando un rostro retorcido y enojado. Toya. Endeavor finalmente se recuperó y gritó con todas sus fuerzas. Había muchas emociones en su rostro. Una mezcla de tristeza, alegría y pánico. Estaba feliz de saber que su hijo todavía estaba vivo, pero las circunstancias de su encuentro, así como la mirada enloquecida en su rostro, fue simplemente devastador para verlo. ¿Qué te pasó? El héroe en llamas preguntó en un tono tembloroso. Oh, cállate. No me des esa mirada estúpida y falsa de preocupación. Tú fuiste quien me tiró después de que el pequeño Shoto obtuviera su peculiaridad. Davi habló con odio y virulencia que casi derriba a Endeavor. La mente de Endeavor se llenó de arrepentirse con una oleada de pensamientos. Fue por su obsesión que todo sucedió. Su obsesión se contagió al joven Toya en ese momento. Pero incluso entonces, Enji no se atrevió a ver a su propio hijo lastimarse con su propia peculiaridad. Incluso si fuera una peculiaridad poderosa con el potencial de superar a Olmig, no podría decidirse a seguir entrenando a Toya sabiendo que solo lo estaba lastimando. Entonces, comencé a enfocarme en Shoto. No tenía forma de saber que Toya, en su mente engañada por la obsesión de su padre, tomó ese cambio de comportamiento como algo completamente diferente. Ahora, Enji estaba mirando el producto de sus propios errores y estupidez. Y no podía hacer nada más que mirar. Su hijo, su amada carne y sangre, era ahora un psicópata vengativo y asesino. Todo por su culpa. Esa realización simplemente rompió al héroe NR2. Por un segundo, deseó que nada más que los portales de Berru desaparecieran para que las llamas de su hijo pudieran tragárselo por completo. Oí. Deja de lloriquear como una perra. Entra y detén a ese villano de una vez. La voz que lo despertó pertenecía nada menos que a Mirko. Ella no estaba al tanto de la situación, pero aún así recordarle a Endeavor lo que él era. Él era un héroe. El NR2 Prohero para ser exactos. Le había fallado gravemente a su hijo, ahora necesitaba hacer todo lo posible para al menos ser él quien lo capturara. Si llego a casa, lo primero que debo hacer es disculparme con todos ellos. Pensó en todos sus hijos. Solo después de ver a Davi trastornado y enloquecido, se dio cuenta de cuánto había arruinado todo. Y así, la pelea entre padre e hijo comenzaba. En otro lado del campo de batalla, Berru todavía miraba hacia abajo a lo que eran suficientes 5000 villanos. Sonrió mientras sus brazos se inflaban como globos. Saltó en el aire y voló un poco. Usó una peculiaridad de agigantamiento en sus brazos y la parte superior del torso, lo hizo parecer divertido, sus proporciones estaban muy lejos. Pero, el siguiente ataque que lanzó fue todo menos divertido. 2 cañones de aire gigantificados completamente potenciados golpean el suelo, lo que siguió solo podría llamarse un terremoto ya que todo su sector de la ciudad fue segmentado y básicamente se convirtió en un pozo. Se desconocía cuántos de los 5000 sobrevivieron. Pero todos podrían escuchar y sentir el ataque. Había creado un gran terremoto después de todo. Berru solo suspiró con satisfacción mientras volaba hacia otro edificio, para observar las cosas desde allí. Capítulo 116.
Gran ataque. Punto de vista Beru. Realmente no entiendo lo que Redstro pensó que sucedería. No es como si de repente tuviera miedo de algunos villanos. Supongo que esperaba poder hacer que ese villano me enmascarara o tocara o que me pusiera de su lado. Pero estaba demasiado confiado en todas sus acciones. Por lo general, la confianza viene de alguna parte, así que todavía estoy esperando a ver si aparece algo que me sorprende. Pero lo dudo mucho en este punto. También convertí un distrito entero de esta ciudad en un pozo, así que dudo que envíen muchos más tras de mí. Quiero decir, dudo que envíen a alguien detrás de mí en este momento. Pero todavía debería haber algunas élites, dentro de este ejército de liberación del meta. A estas alturas, sin embargo, empezarán a salir. Como el chico fuego azul que actualmente está peleando con Endeavor. No entiendo por qué Flamebeard duda tanto cuando lucha contra ese villano, pero ese es su problema, no el mío. Me aseguraré de que no se lastime demasiado. My Clone también parece funcionar, aplastando a los villanos con facilidad y convirtiendo a todo el ejército en una broma. Es un poco divertido ver desde la perspectiva de un extraño, por lo general, yo soy el que patea traseros. Bueno, supongo que técnicamente sigo siendo yo quien lo hace. Pero también puedo mirarlo desde la distancia ahora. Ahora. ¿Qué más debo hacer? Supongo que empezaré a sacar a los héroes cansados de la pelea. No sirve de nada mantenerlos allí y el plan ya se ha desmoronado hasta este punto. No hay razón para ponerlos en peligro más. Supongo que eso es algo que puedo ir allí y hacerme lo mismo. No hay razón para teletransportarlos sin palabras. También podría preguntarle a Mirko y a los demás cómo están las cosas. Punto de vista narración. Y así, Beru decidió que finalmente era hora de terminar con las cosas. Se deformó frente a los héroes cansados y caminó hacia Rumi, quien observó atentamente al Gain Villain mientras golpeaba al ejército de liberación. Maldita sea se jodió supongo que la diferencia numérica se volvió demasiado después de que se introdujo la droga. Dijo Beru, sorprendiendo a Mirko. El héroe conejo miró al insectoide alto y amenazó con molestia. Una pequeña explicación sobre eso sería útil por cierto. Dijo mientras miraba al resto de los héroes cansados. Muchos de ellos estaban escuchando la conversación. Bueno, no sé mucho al respecto, aparentemente hace que sus peculiaridades sean más fuertes pero las hace menos inteligentes. Todos parecían haber esperado esa respuesta. Mirko solo se burló y miró hacia otro lado. Si ibas a decir algo tan obvio, ¿por qué abriste la boca? Dijo mientras miraba la situación un poco más de cerca. Pudo ver que el villano gigante, aunque fue atacado desde todas las direcciones por cientos de villanos, no se molestó por ningún daño causado a su cuerpo. En verdad, estaba bastante fascinada con el estilo de lucha de ese hombre. Sin embargo, su uso de fuerza excesiva no fue lo que la impresionó, sino su completo control sobre ella. No podía apreciarlo en el pasado ya que no sabía cómo se veía cuando hacía todo lo posible. Pero ahora, sabía que él ni siquiera estaba jugando con ellos la última vez que intentaron capturarlo. Maldición eres duro Beru también miró a su clon con curiosidad. ¿Crees que puedes igualar a ese hombre? Mirko terminó expresando sus pensamientos por error. Honestamente, tenía curiosidad por saber si Beru tenía confianza para lidiar con el escurridizo villano. Fácilmente aunque casi no veo ninguna razón para. Su respuesta la hizo burlarse un poco. No ayudó que sonara como una jactancia, pero también estaba siendo completamente sincero. Un clon no tenía toda la fuerza del original. También era mucho menos duradero. Pero eso no fue posible de observar ya que, con la cantidad de peculiaridades defensivas que tenía el clon, sería imposible que algo menos que All Might realmente le causara daño. Me alegra ver que te gusta presumir tanto. Pero este tipo tropezó con todos nosotros antes, no lo menosprecies. Beru casi se rió al escuchar eso. Había sido él quien escapó de todos en ese entonces. Pero obviamente no iba a mencionar esa parte al irritado héroe conejo. Eso no dice mucho, de todos modos teletransportaré a todos los héroes cansados. Dijo Beru sin darle tiempo a Mirko para responder a su golpe anterior. ¿Qué? Aún podemos luchar. Solo necesitamos unos segundos. Uno de los héroes habló mientras intentaba levantarse lentamente del suelo.
Si la pelea casi ha terminado. De todos modos todos lo hicieron bien. Estoy bastante seguro de que retuvieron a estos 30.000 villanos durante al menos una hora o dos, pero más que eso es un suicidio. Las palabras de Beru eran como una ducha de agua fría. Ni siquiera podrán refutarlos. La única razón por la que puede durar tanto tiempo fue por Beru y Tuice. El gigante entró mucho más tarde cuando ya estaban abajo de la cuenta. Mignit había abusado por completo de su peculiaridad en ese momento. Ahora, ella estaba haciendo todo lo posible para recuperar su orientación. Su traje se rasgó en muchos lugares y su cuerpo se llenó de cortes y moretones. Verla así fue gran parte de su decisión de retirar a los héroes. ¿Sabes? Si eres tan duro, ¿por qué no actuaste antes? Mirko preguntó. Estaba realmente enojada por la forma en que actuó Beru. Él era tan indiferente con la situación que realmente la puso nerviosa. Cálmate, tú. Me dijeron específicamente que no puedo ir a matar a todos, así que unirme a la pelea es básicamente un no para mí. Las palabras de Beru todavía no le sentaban bien al héroe conejo. Oh, sí. Estás perdiendo el control hasta el punto de que no puedes pelear sin matar. Su pregunta tenía sentido. Beru aún podría haber unido a la pelea si se hubiera contenido mucho. Después de todo, era realmente bueno para contenerse. Es solo eso. Si eso sería demasiado doloroso. Imagina tratar de luchar y proteger a 30.000 personas a la vez. Es mucho más fácil usar un gran ataque y no preocuparte por eso. Su razonamiento era bueno. La razón por la que estaba aquí ahora era que podía dejar de preocuparse por contenerse. La situación se había salido de control hacía mucho tiempo. Esa fue también la razón por la que no le importó el 5000 que era Nomad. Oh, sí. Entonces, ¿por qué no usas uno de estos legendarios grandes ataques tuyos y termina la pelea de una vez? El plan está muerto, ¿a quién le importa una mierda más? Beru estuvo a punto de frotarse el puente de la nariz, pero entonces grabó que no tenía nariz. Así que se conformó con decir sarcásticamente. ¿Y por qué diablos crees que estoy aquí entonces? ¿Para admirar el paisaje? Dijo mientras transportaba a Tuice y Olmigt a la multitud de héroes. Luego coloqué ambas manos en el suelo. Usando su peculiaridad de manejo de la tierra, junto con la nueva peculiaridad que había obtenido de ese villano enmascarado, levantó altos muros alrededor del círculo de héroes. Los héroes miraron a su alrededor un poco confundidos, especialmente Tuice y Olmigt. Los dos estaban un poco desorientados. Endeavour estaba más lejos, había llevado la pelea con su hijo lo suficientemente lejos del grupo principal para evitar que sus llamas o las de su hijo lastimaran a los héroes. Entonces, Beru no necesitaba teletransportarlo. Los muros se elevaban más y más, al final, se elevaban sobre la mayoría de los edificios cercanos. Entonces, sin esperar, Beru aplaudió en el suelo una vez más. Esta vez, usó otra combinación de peculiaridades, liquidificación, convirtió la tierra en algo similar a un líquido, luego, profundizó ese muro que había creado alrededor del grupo de héroes como un tsunami. El tsunami devoró los edificios y las personas cercanas, la tierra era como un líquido espeso, tragando a todos los villanos cercanos y aplastándolos contra los edificios. Las poderosas olas continuaron expandiéndose, dejando atrás nada más que restos y escombros. Jeje, supongo que llamaré a este, Tsunami. Dijo Beru mientras se levantaba lentamente. Las olas continuaron incluso después de que Beru dejó de controlarlas. Tuvieron suficiente impulso, continuaron tragándose todo dentro de un radio de 5 kilómetros. Beru terminó teniendo que alejar tanto a Endeavour como a Arabi. Solo había tomado Endeavour, pero vio que las dos personas estaban teniendo un momento, así que no quería arruinarlo. ¿Qué? ¿Cómo? Mirko estaba más que confundido al ver lo destructivo que era ese movimiento. Ella pensó que Beru simplemente comenzaría de golpear al azar. Sabía que él era fuerte, pero no podía prever cuán devastadoras eran sus habilidades cuando él realmente quería que lo acabase. Estoy seguro de que hay muchos sobrevivientes, pero tendremos que llamar a algunos equipos de rescate. Desenterraré las cabezas de la mayoría de ellos, solo para asegurarme. Dijo Beru mientras colocaba sus manos sobre el suelo una vez más. Mirko podía ver la cabeza brotando del suelo por todo el campo de batalla. Los villanos habían sido completamente enterrados vivos a raíz de ese tsunami de pesadilla. Ahí creo que eso lo resuelve. Dijo Beru mientras se limpiaba un poco de sudor inexistente de su frente inexistente. Joven.
Olmig miró a Beru con preocupación. Pero terminó suspirando cuando vio que Beru todavía se preocupaba por sus vidas de alguna manera. El gesto de asegurar de que tienen la cabeza descubierta fue grande en opinión de Olmig. Significaba que Beru no era tan asesino como había pensado anteriormente. O como lo hizo parecer la grabación de Stein. No pudo evitar sonreír mientras gran parte de su paranoia se desvanecía. Aunque su fuerza era enorme, estaba lejos de ser un villano. Esa fue la conclusión a la que llegó Toshinori. «Oh, llevémoslos a todos a un hospital o algo así», dijo Beru después de notar el vapor que salía de Olmig. Fue rápido en enviar el símbolo de la paz. Mirko todavía estaba sorprendida, pero luego pareció recordar algo. «Espera. ¿Qué pasa con el villano gigante?» Ni siquiera se dio cuenta de que había rastros de preocupación en su voz. «Estoy seguro de que el tipo está bien, probablemente cabalgó sobre las olas y se fue a la mierda. Este movimiento no fue hecho para eliminar a alguien de su calibre». Beru en realidad modificó calmar a alguien por una vez. Mirko también sonrió al escuchar a Beru reconocer la fuerza del gigante. Ella no tenía idea de que él básicamente se estaba masturbando con ese cumplido. Todos obtuvieron descansar por ahora. No se preocupen por la limpieza. Beru agitó su mano mientras teletransportaba a todos los héroes. Mig también le dirigió una mirada cansada, acompañada de una sonrisa aún más cansada. Sin duda tenían mucho de qué hablar. Pero, por ahora, Beru necesitaba hablar con otras personas. Como el jefe de policía Igoda Yori. También necesitaba prepararse para la terminación de su contrato, con la Comisión de Seguridad E. Capítulo 117. Consecuencias y plan. Punto de vista Beru. Mi conversación con Kenji no fue tan interesante. El jefe de policía sintió que era necesario agradecerme por el apoyo que les había brindado a los héroes durante la redada. También me preguntó sobre el desfile del villano gigante, solo le dije que probablemente lo teletransportaron. All for One también tenía una peculiaridad de teletransportación además de la de Kurohiri. Es el vómito raro. No fue difícil convencer al jefe de policía de que la organización secreta Super Tonta también tenía un medio de teletransportación. En verdad, mi clon acaba de desaparecer y probablemente esté dando vueltas en algún otro país por ahora. Probablemente ganando algunos looks más exóticos para nuestra colección de identidad. Quiero decir, no podré acceder a su colección. Pero seguro como el infierno que no planeo hacer más. Este es el único clon que jamás haré. ¿Por qué? Porque no quiero una crisis de identidad. Mi clon sabe que es un clon, y probablemente ni siquiera le importe, ya que estamos hablando aquí de mi clon. Tengo mucha suerte de ser lo que yo llamaría tranquilo y sereno, o lo que algunos llamarían, gravemente perturbado y muy inestable. Quiero decir, que es una personalidad dividida y un complejo de originalidad para mi psique ya algo trastornada. No me malinterpreten, estoy seguro de que progresé mucho desde que comencé este viaje a este extraño mundo. Pero de alguna manera no puedo comprender algunas cosas. ¿Cómo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? En mi primera vida, viví sin rumbo fijo y vagaba de placer en placer. Esta vida. Bueno, supongo que al menos tengo Toga. Ella es nada menos que una hija para mí en este momento. Supongo que mi objetivo fue ayudarla por un tiempo. Luego está Souma, Nezu, Toshi. Incluso Midnight. No es que no tenga familia y amigos. Es solo que sigo teniendo este molesto sentimiento de que no pertenezco a este lugar, que soy una especie de impostor. Que todos a mi alrededor vivirían bien incluso sin que yo estuviera aquí porque, en primer lugar, no estaba destinado a estar aquí. Aunque, si lo piensas bien, cambió bastante a la gente con la que interactuó a lo largo de los años. Así que no es como si mi ausencia no fuera notada. Supongo que este sentimiento se quedará conmigo por un tiempo. Hasta que lo olvido de nuevo y volviera a mi estado de felicidad habitual. Es un poco raro la verdad. Ni siquiera soy falso cuando actúo feliz, es casi como si tuviera algún tipo de habilidad para olvidar todo lo deprimente cuando estoy cerca de las personas que me importan. Bueno. Basta de discutir sobre mi vida hasta ahora. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Por ahora, supongo que puedo ir a ver cómo le va a Yori. Todavía tengo que darle high spec, pero lo más probable es que esté mirando el Nomus que le envié durante la guerra con el Ejército de Liberación. Ahora que lo pienso, es algo muy bueno que la redada haya ocurrido más temprano que tarde.
El Ejército de Liberación habría terminado haciendo muchos más Nomus, no dudarían en arruinar la vida de tanta gente. Siempre es así para las personas que creen que estaban luchando por una causa mayor. Es divertido que esto me recuerde un poco a Vladislav. Solía postular mucho, y siempre pensar que el sindicato criminal era más importante que cualquier individuo. Es la misma mentalidad en realidad. Ahora que lo pienso, supongo que el Ejército de Liberación era algo similar a mi pandilla en muchos aspectos. Incluso utilizar un político como parte de la élite del sindicato. Bueno, mejor volar a Yori. Podría teletransportarme, pero ha pasado un tiempo desde que sentí el viento en mi cara de esa manera. Punto de vista narración. Mientras Beru despegaba, los medios ya informaban sobre el último allanamiento. Incluso lograron obtener imágenes de la cámara. El final de la redada fue la parte más discutida de todo el asunto. Todos los civiles vieron cómo los héroes se estaban abrumando lentamente, luego aparecieron Beru y enterró vivos a todos los villanos en un tsunami de lodo. La aparición del villano gigante se vio algo eclipsada por la hazaña de fuerza que había mostrado Beru, el rey hormiga. Fue una escena fascinante para muchos. Pero también fue una desesperación para algunos. Un sable, Kirishima y Bakugo. Incluso Izuku hasta cierto punto. Gente que se había puesto a Beru como objetivo, algo a superar o a vencer en el futuro. Todos recibimos un recordatorio de cuánto grande era realmente la brecha entre ellos y Beru. Muchos ahora especulan que Beru está en una realidad más fuerte que All Might. Aunque esa noción todavía se encontró con cierto escrutinio. La mayoría de la gente simplemente dijo que All Might no podía hacer todo lo posible porque sus aliados lo rodeaban, y que Beru tenía poderes adecuados para la ocasión. Entonces apareció otra pieza de metraje. En el momento en que los héroes estaban abrumados por los números, Beru aparentemente también había estado luchando contra su propio ejército. También probó con los líderes de dos organizaciones criminales a la vez. Y las imágenes mostraron aún más su fuerza. Esto también ocurrió otra redada, esta vez solo la policía y algunos héroes principales estuvieron involucrados. Fue una redada en la organización Shia Saikai. Se descubrió que eran una organización de tráfico y creación de drogas. Y la policía eventualmente rescatará a un niño de ellos. La condición de dicho niño dejó bastante desconsolados a muchos de los héroes y policías. Solo después de que le mostraron las imágenes de Overhaul siendo derrotado, previamente calmarse. De hecho, parecía ganar algo de esperanza, terminó pidiendo conocer al que había derrotado a Overhaul. Pero eso iba a suceder en el futuro. Por ahora, Beru solo estaba sentado en una silla. Frente a él estaba Yori, jugueteando con un dispositivo que se encontró en el cuartel general del Ejército de Liberación del Meta. Entonces, ¿incluso tú no tienes idea de qué es esta cosa?, preguntó Beru mientras miraba el pequeño dispositivo con confusión. Probablemente no sea tan importante. Es probable que sea un accesorio para facilitar el uso de cierta peculiaridad. Pero no puedo discernir para qué peculiaridad se usó. El doctor habló sin apartar los ojos del extraño. Dispositivo en forma de corona. Beru aparentemente lo había deformado con el Nomus por error. Por lo tanto, técnicamente se canceló como un elemento recuperado de una redada. Pero Yori no parecía tener mucha idea de sus usos. ¿Qué tal si te lo pones?, dijo el insectoide mientras cruzaba las piernas y los brazos. Yori solo lo miró. Prefiero no ponerme algo que no haya probado en la cabeza, gracias. Lo dijo como si fuera obvio. Hizo que Beru se burlara y levante las manos. Bien, dame lo usaré. Beru amplió un brazo hacia el científico. No estoy del todo seguro de que sea una buena idea, dijo el doctor con un poco de preocupación en su voz. Pero, ¿desde cuándo la lógica es una buena razón para detener un experimento? Terminó simplemente encogiéndose de hombros y cambiando el dispositivo en forma de corona de Beru. Beru se lo puso, pareció reajustar su forma automáticamente, pareció estar moldeado para su cabeza. Yori solo levantó una ceja. Entonces solo presiona este botón. Beru solo hizo una pregunta retórica mientras presionaba el botón. Se escuchó un sonido extraño, uno que Beru encontró un poco familiar. Luego sintió que una pequeña aguja intentaba perforar su exoesqueleto. Luego vio unas pocas gotas de líquido rodar desde el lugar donde la aguja intentó perforar. Creo que fue una de esas cosas que mejoran las peculiaridades, dijo Beru mientras se quitaba la corona.
Yori solo puso los ojos en blanco y tomó una pequeña muestra del líquido. Lo hizo pasar por una máquina extraña. Explicó que era del tipo que suele averiguar la composición de la mayoría de los productos químicos que se le ponen. Esperó un minuto y luego miró los resultados. Sí, no estoy seguro de eso. Ya identifiqué el origen de la fuerte drogadora. Esta cosa es en realidad la sangre de alguien. Bueno, está mezclada con algunos otros componentes. Pero su componente principal es la sangre. Yori luego echó un vistazo más de cerca a los resultados. Sangre llena de un factor de peculiaridad extraño y muy activo. Esto es bastante extraño. Yori luego se puso de pie y se acercó a algunas de las otras muestras de sangre que tenía en su poder. Eran principalmente de los Nomus. Juntó las dos muestras y las miró un rato bajo el microscopio. Luego, parpadeó un par de veces. Luego miré de nuevo. Quedem. Limpió las lentes de su microscopio, luego las lentes de sus anteojos. Beru solo lo miró como si fuera un loco en las calles. Una sonrisa enloquecida llegó a la cara del hombre. Esto es lo que hemos estado buscando. Beru luego levantó una ceja inexistente en confusión. Yori casi parecía que se estaba bajando. Y Beru estuvo a punto de reírse de él, pero no quería arruinar el desfile del hombre. Yori, luego de notar la mirada confundida de Beru, comenzó a explicar. Este factor peculiar suprime por completo todos los otros factores peculiares dentro de la muestra de Agde Nomu. En realidad los borra. Realmente no sé cómo, puedo averiguarlo más tarde. Pero los resultados están ahí. Beru también se emocionó un poco. No estaba tan metido en el plan de salvar el mundo como Yori. Pero todavía podría estar feliz por eso. Especialmente desde que vio a su nuevo amigo, reglamentariamente frío y aburrido, lucir como un niño en Navidad. La cantidad de esperanza en sus ojos fue asombrosa para Beru. Era más brillante que la sonrisa de Olmigt. Es increíble. Pero, ¿cómo obtenemos más de esto? Preguntó Beru mientras inclinaba la cabeza. Tenían algunas muestras, pero era difícil replicar la peculiaridad con lo que tenían ahora. Y también era probable que suprimiera el resto de las peculiaridades dentro de sus cuerpos si alguno de ellos lo conseguía. Bueno, aún no se sabía la reacción que tendría en Beru. Suadm simplemente toma los atributos del de los demás. No era del todo posible saber cómo reaccionaría su peculiaridad original al copiar el supresor de peculiaridad natural perfecto. Bueno, puedo buscar en la base de datos para ver de quién es esta sangre. Si incluso están en la base de datos, ¿qué es? Si no, entonces tendremos que conformarnos con las pocas gotas que tenemos. No es lo ideal, pero es más que nada. Yori ni siquiera se detuvo por un segundo. Casi corrió hacia la computadora, insertó algunos de los datos sobre la sangre y el ADN que se descubrió en esa máquina en una base de datos de la computadora. Esta cosa debería encontrarnos con el dueño de la sangre. Si están registrados. Yori dijo mientras miraba atentamente la pantalla de carga. Beru debe haber estado sentado allí durante al menos media hora antes de escuchar alguna respuesta de Yori. Esto podría ser un problema. Dijo mientras se frotaba el puente de la nariz y se quitaba las gafas. ¿Qué? Beru dijo mientras se levantaba de su silla para echar un vistazo a la pantalla. Sí. Eso ciertamente puede ser un problema. La base de datos mostró un archivo recién agregado de una niña con cuernos. Las entradas ni siquiera se completaron a fondo. Beru luego miró fijamente a Yori. El mensaje era claro. Lo sé. No vamos a usar niños. Dijo el científico algo loco mientras ponía los ojos en blanco. Claramente solo estaba bromeando, él mismo no habría usado a un niño en sus experimentos. Después de todo, eso era lo que lo hacía diferente de Kyudai. Tengo otra idea. Dijo Yori con una sonrisa mientras miraba a Beru. El único pensamiento en la mente de Beru era: no me va a gustar esto, ¿verdad? Capítulo 118. Rebobinando la genética. Punto de vista Beru. No lo sé, no me gusta mucho este plan. Dije mientras miraba a Yori, quien de alguna manera descartó mis preocupaciones, agitándolas con el clásico. Oh, hombre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dudo que todas tus peculiaridades desaparezcan debido a una sola peculiaridad. El plan es bastante obvio. Yori quiere que lame la sangre restante. Quiero decir, por lo general no me importaría mucho al respecto.
pero no estoy seguro de cuánto estoy dispuesto a perder todos mis poderes en este momento. No creo que sean necesarios para mi vida normal ideal, pero todavía tengo la comisión con la que lidiar cuando eventualmente se den cuenta de que soy yo el que está detrás de su caída. También necesito proteger a las personas cercanas a mí del gobierno si es necesario. Entonces, aunque no me gusta la idea, necesito este poder para mantener intacta mi vida normal. Aún así, es literalmente imposible para mí saber exactamente cómo reaccionaría mi peculiaridad ante esto. Sinceramente, creo que simplemente lo absorbería, pero siempre existe la pequeña posibilidad de que se deshaga de mis poderes indefinidamente. Beru. ¿Qué te parece esto? Yo me ocuparé de las cosas por ti si esto te hace estrafalario. Puedo asegurarme de que tú y las personas que te rodean están a salvo. Yori está impulsando un punto fuerte aquí. Quiero decir, sé que es digno de confianza, también le he dado alta estima, por lo que también debe confiar en mí en este momento. Bueno, es entre esto e implicar a una niña en todo este lío. Y esta chica ya ha sido utilizada como experimento antes, así que no estoy seguro de cuán cómodo me siento haciéndolo. Supongo que en realidad no hay mucha elección. Supongo que vale la pena intentarlo, pero no tenemos idea real de qué hace esta peculiaridad, o qué es. Yori solo asintió. Mirando los resultados de las pequeñas pruebas que logré ejecutar en él. Yori se tomó un segundo para mirar un poco su computadora. Todavía no estoy muy acostumbrado a todos los programas que están utilizando, así que no muchas de las cosas que están leyendo tienen sentido para mí. Bueno, en realidad es un poco diferente de lo que había imaginado. Parece rebobinar los genes hasta cierto punto en el tiempo antes de que se produzcan infectados, con el factor peculiar. Yori miró los resultados con gran interés. Eso significa que, con la dosis correcta, podemos debilitar el factor peculiar de un individuo. Mi pregunta hizo sonreír a Yori. Eso, amigo mío, es una posibilidad, así como el resultado por el que nos estamos esforzando. Dijo mientras se daba la vuelta y me entregaba una pequeña muestra de la sangre que tenemos. Bueno, es ahora o nunca, supongo. En este punto, al menos estoy trabajando para lograr algo grandioso. Punto de vista narración. Beru tomó la muestra y le dio una simple lamida con su lengua extraña algo larga. Yori solo lo miró fijamente, preparó un cuaderno para anotar cualquier cambio arrepentido e incluso concentró su high spec para observar la posible transformación de Beru. Luego, después de exactamente 15 segundos, sucedió algo asombroso. Si mierda no está funcionando. Dijo Beru mientras miraba su propio cuerpo con poco cuidado en sus ojos. Yori solo sonrió irónicamente. En verdad, ese había sido uno de los resultados más probables en sus ojos. Bueno. Supongo que podemos tomar un descanso por hoy. Podemos preguntarnos qué hacer con esta situación más tarde. Tal vez podamos pedirle ayuda a la chica al final. Pero estoy un poco indeciso de involucrar a una niña. Sería mejor a que crezca un poco esperar. Yori dijo mientras estiraba sus manos sobre su cabeza. En verdad, aunque su experimento con Beru no fue del todo exitoso, la aparición de esta peculiaridad fue exactamente lo que necesitaba. Con él, podría crear un mundo que todavía tuviera peculiaridades, pero sin peligro de entrar en Kirk Factor Overdrive. Por supuesto, cada generación tiene que ser dosificada en consecuencia, pero ese era un problema en el que pensar cuando llegara el momento. Por ahora, el médico se conformaba con saber que existía una solución a sus problemas. Bueno, nos vemos la semana que viene, tal vez podamos tomar algo. Dijo Beru mientras se levantaba lentamente. Beber no es bueno para el cerebro, preferiría no hacerlo, dijo Yori mientras miraba a Beru con una mirada característica de superioridad. Amigo tienes suficientes peculiaridades para cubrir eso, las altas especificaciones pueden permitirte pensar a la velocidad de la luz. Dijo Beru mientras lucía frustrado con el científico. Bueno, no deseo ser estúpido a la velocidad de la luz. Así que me abstendré de disfrutar de bebidas alcohólicas. Beru terminó rodando sus ojos brillantes y saliendo por un portal. Como quieras, Fue lo último que le dijo al doctor antes de desaparecer. Beru llegó a su dormitorio a una escena familiar. Toga estaba acostado en la cama, medio desnudo, medio somnoliento, y miraba la televisión con indiferencia. ¿Desde cuándo eres un neet? Preguntó Beru mientras miraba la escena con un ojo preocupado. Beru. Gracias a Dios que estás aquí.
Me estaba empezando a aburrir. Toga se levantó instantáneamente de la cama cuando vio a Beru. Inmediatamente saltó y lo abrazó. Podía ser algo cariñosa, independientemente de su ocasional sadismo y sed de sangre. Ya te dije que consiguieras un amigo o algo así, dijo Beru mientras medio abrazaba a Toga y medio la arrojaba sobre la cama. Terminó acostándose a su lado y viendo la televisión. Tengo amigos. A veces son aburridos, dijo ella con una sonrisa algo tortuosa. Ya hemos hablado de esto, no puedes matar a tus amigos, jovencita. Beru instantáneamente tomó un tono autoritario mientras aún estaba acostado en la cama. Solo su tono parecía importarle el tema, el resto de su cuerpo seguía dudando si reaccionar o no. No se trata de matar. Ya superé eso, mataré a los villanos en su lugar. Pero siempre están hablando de cosas aburridas, como chicos y ropa y cosas así. Ni siquiera estaban interesados en mi colección de cuchillos. Beru pareció comprobar mentalmente justo allí. Punto de vista Beru. Pensé que a Toga le gustaba comprar ropa. ¿Cuándo cambió eso de sí mismo? Supongo que necesita conseguir un novio o un flechazo para que realmente le importe cómo se viste o algo así. Bien, a cada uno por su cuenta. Cambié el canal de la televisión y llegué directamente a mi canal favorito. El canal de noticias. Después de la redada, se descubrió que muchos villanos estaban más allá de cualquier ayuda. Algunos no pueden preguntarse sino pensar cuánto justificado fue este uso de la fuerza por parte del rey hormiga Beru. Siempre se quejan. No me importa, pueden comerme el culo, pero siempre parece irritar a Toga. ¿Por qué siempre son idiotas? Sí, seguramente está irritada. Menos mal que no sabe dónde viven estos tipos, estoy seguro de que intentará visitarlos, nada más que una pequeña visita amistosa, por supuesto. Bueno, tales argumentos pueden llegar a la boca de otros. Pero estamos hablando de una situación en la que un grupo de poco más de 400 héroes se enfrentaba a cerca de 30.000. No podemos pedirles exactamente a los héroes que se contengan. Demasiado, el guión del coanfitrión parece ser un poco más tranquilo. Me gusta este chico. Sí, creo que ese es el punto. Supongo que están tratando de atraer fans míos a esta estación. No sé, supongo que soy lo suficientemente famoso como para merecer ese tipo de atención. Independientemente, ese día, una organización criminal de tamaño de los que Japón nunca ha oído hablar cayó. Todo gracias a los esfuerzos del equipo Raid, una coalición de héroes y la policía. Démosles una ronda de app, esto se está poniendo aburrido. Supongo que la comisión hizo su parte al no dejar que mi nombre se manche demasiado en todo este lío. O ellos o Yori. Dudo que la comisión tenga tiempo para pensar en mí ahora mismo. Bueno, pueden, pero solo obtendrán la pista que les permita relacionarme con este lío más tarde. Si yo fuera Mia, desaparecido en acción, sobre sus traseros no me aparecerían instantáneamente en el fuego cruzado. Pero les dejé un mensaje después de que todo el caso terminara en la corte. Será muy divertido ver la reacción de Oyama. Si esto es aburrido me iré a dormir. Dije mientras cerraba los ojos y me dormía. Está bien. Dormiré a tu lado. A Toga realmente le gusta decir lo obvio, como si esto no fuera exactamente lo que ha estado haciendo durante unos buenos meses. Entonces, los dos nos quedamos dormidos como de costumbre. Sin embargo, la mañana no fue exactamente igual.